Hoy salió un video de un señor de la Argentina mostrando un folleto del gobierno, del Ministerio de Salud de la Argentina, enseñando, promoviendo las relaciones anales seguras. Dos muchachos allí dándose unas caricias y diciéndole en un folleto del gobierno argentino, del Ministerio de Salud, promoviendo las relaciones anales, o sea, homosexuales. Entonces, ¿esto es solo de los argentinos? ¿Es de estos últimos años? ¿De dónde viene esto, César? Bueno, a mí me consolaría mucho pensar que es solo de los argentinos, pero tengo que decirte a título de ejemplo que ayer una de las oyentes de mi programa de radio, que además también es creyente, me enviaba una copia de un cuaderno para niños pequeños en España, además un cuaderno que se había impreso en gallego, que es la lengua de una de las regiones españolas, sí, donde aparecía sexo oral, sexo anal y otros tipos de relaciones sexuales, y estaba destinado a niños por el tipo de dibujos, el tipo de material, pues niños que podían estar entre los 3 y los 5 o 6 años. O sea, este no es un fenómeno lamentablemente limitado a la Argentina, sino que es un fenómeno a escala global. La ideología de género es algo que no existe por sí sola, es decir, la gente en muchas ocasiones siente la tentación de pensar que es un fenómeno aislado, incluso en muchos casos se piensa que es un fenómeno aislado relacionado con la izquierda y que no tiene nada que ver con la derecha. Esas dos posiciones tengo que aclarar que son erróneas. Algunas de las leyes, por ejemplo, de ideología de género más feroces y más sectarias en España las ha impulsado el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha. También el Partido Socialista, que es un partido de izquierdas, pero quiero decir que es algo que no va diferenciado en ese sentido y que va unido a otros elementos, fundamentalmente a una agenda globalista en la cual la ideología de género es un elemento muy importante, pero no es el único elemento. La agenda globalista, y algunos de sus protagonistas lo han reconocido, esto no es una especie de conspiranoia, no es que uno de pronto tenga unas ideas paranoicas, sino que algunos de sus grandes protagonistas lo han reconocido. Estoy pensando en David Rockefeller en sus memorias. Él cuenta en sus memorias cómo se le ha acusado a él y a la familia Rockefeller, en muchos casos, de querer crear un gobierno supranacional que dependiera de una élite financiera e intelectual y que finalmente acabara con las naciones-estado que han existido en los 2 últimos siglos. Y él dice: se ha acusado a mi familia y a mí de esto y tengo que reconocer que soy culpable. Es decir, él no lo niega, no dice esta es una acusación maliciosa, esto es algún paranoico suelto, sino que dice no, soy culpable, realmente esa es la finalidad que tenemos. Y dentro de ese plan globalista, que entre otras cosas pretende vaciar a las naciones de su contenido, pretende que finalmente las naciones, aunque sigan existiendo, no sean en absoluto independientes, sino que sean colonias, protectorados de una élite mundial. La ideología de género tiene un valor muy importante y lo tiene por varias razones. Una, porque la ideología de género permite crear una lealtad que está por encima de las naciones. De pronto la lesbiana argentina o la abortista argentina se siente más cercana de una lesbiana o de una abortista de Ucrania o de Tanzania que de lo que pueda sentirse de otra argentina. Incluso, igual que en su día hubo una internacional que tenía la bandera roja, que era una bandera que para los miembros de esa internacional estaba por delante de la bandera nacional, pues hoy en día tenemos una bandera del arco iris que es una nueva internacional y que está por encima de las banderas nacionales, o al menos al lado de las banderas nacionales. De modo que, en primer lugar, esa ideología de género permite crear una lealtad que va más allá de la lealtad nacional y que permite socavar y erosionar esa lealtad nacional. En segundo lugar, permite erosionar la familia. Y la ideología de género es una ideología que va dirigida de manera frontal contra la familia natural, de una manera
tremenda, no solamente porque plantee el matrimonio de personas del mismo sexo, no solamente porque plantee el aborto, sino porque plantea algo que es enormemente importante, que es arrebatar a los padres el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Los padres tienen que abandonar la idea de que pueden educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y tienen que aceptar una educación dentro de la ideología de género. Y eso ya está vigente en distintas partes del mundo. De nuevo tengo que señalar el caso de España, aunque lamentablemente no es una excepción. Es un ejemplo más que quizá yo conozco más de cerca por razones obvias. Y en tercer lugar, la ideología de género permite atacar el cristianismo, que es un objetivo que hay que abatir, que es un enemigo al que hay que derrotar, fundamentalmente porque el cristianismo tiene una cosmovisión de libertad, de defensa de la vida, de defensa de la familia, que choca totalmente con esa agenda globalista. Cuando estamos hablando de esto, además, y yo quisiera enfatizarlo mucho, hay que tener en cuenta que esto ya ha cobrado un pesadísimo tributo al género humano. Por ejemplo, en términos de abortos, y esto es algo tremendo porque está tabulado, se conoce estadísticamente, desde que empezaron a impulsarse las legislaciones proabortistas en los años 80, se calcula que se ha exterminado a más de 1.400 millones de seres humanos. Es decir, las dos guerras mundiales en cuanto a destrucción de vida humana, bueno, eso fueron excursiones para niños de escuela dominical comparado con el tributo que se ha llevado la legislación abortista en todo el mundo solamente de los años 80 para acá. Permíteme que te dé otra cifra en este sentido, desde un país donde uno de los lemas políticos más utilizados es el de Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan. Desde que el Tribunal Supremo, en el caso Roe versus Wade, decide legalizar el aborto en Estados Unidos, el número de abortos solo de negros supera los 18 millones de personas. Es decir, todo el mundo conoce los más o menos 6 millones de judíos que fueron exterminados durante el Holocausto. Sí. Y hemos visto películas, series de televisión, libros, documentales, etcétera, y es justo que se conozca y que la gente se comprometa a que no se vuelva a producir, etcétera. Pero el número de niños abortados solo en Estados Unidos desde la sentencia de Roe versus Wade más que triplica la cifra de todos los judíos que murieron durante el Holocausto. Yo creo que es también una de esas cifras absolutamente contrastadas, absolutamente documentada, que nos tiene que hacer pensar sobre la enorme amenaza para el género humano, independientemente de lo que uno pueda creer, quiero subrayar esto, que representa la ideología de género y que representa, por ejemplo, la legalización del aborto.